Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de Motor Spain. Estamos en Madrid a sábado por la mañana y es que hemos quedado ahora en 15 minutos con Manuel Ortiz Tallo, una persona que dedicó toda su vida al mundo de la competición, al mundo de las carreras, y nos la va a contar desde que comenzó en los años 70-80 hasta la actualidad, donde viaja por todo el mundo. Así que nada. Soy de Málaga, mi familia es de Málaga y tal, y tenía unos vecinos en la misma calle que vivía yo, en Ricardo León, en Pedregalejo, en Málaga, que eran los dos hermanos Villar, que ya eran unos pilotos que corrían en rallies y era una de las familias pues más ricas de Málaga y tal, ¿no? Y yo en la ventana de mi casa pues veía pasar, era como una cuesta, y veía pasar a los dos hermanos Villar, un día con un Ferrari, un día con un Porsche, no sé qué, no sé cuánto, y de ahí yo siempre he tenido, yo creo que esa afición. Entonces había un bar en Málaga que se llamaba el Bar Marengo, que era donde se reunían prácticamente todos los carreristas. Y entonces, bueno, pues yo también empecé a ir, yo era más joven que todo ese grupo de gente que corría y tal y cual, y la primera vez pues me ofrecieron ser copiloto la primera vez fue acompañar los dos Porsches de los hermanos Villar digamos, en el barco que iba desde Cádiz hasta Canarias para hacer el Rally Maspalomas. Y yo ahí todavía no tenía 18 años, creo que tenía 17, pero con un truco y tal, porque como era solo bajar el coche desde el barco, pues nadie me pidió el carnet de conducir y tal, y yo fui en el barco y tal. Que ahí también vino Manu Abans, que en paz descanse, porque iba también él, era otro de los equipos participantes que corrían en el Rally de Canarias. A partir de ahí fui copiloto en Málaga y en Andalucía, tanto en rallies. Cuando cumplo los 18 años, pues un coche que me había regalado mi padre, que era un R5 TS, pues yo le puse barras y tal y cual, y empecé a correr primero en carreras en cuesta, después algún rally, y salió de ahí una cosa nueva que se llamaba la Red Renault de Andalucía, ¿no? Que estaba llevada por el concesionario de Córdoba, pero hicieron 5 coches, todos con las franjas verde y blancas, que eran los coches de Andalucía, ¿no? Se hizo una primera selección en el Jarama, en la que yo fui el mejor de los 70 y pico pilotos, o hice el mejor tiempo de los 70 y pico pilotos que nos presentamos, y entonces, bueno, pues eligieron a los 5 pilotos que iban a llevar esos 5 coches. A mí me dieron el coche hipotéticamente de Málaga, y estuve corriendo, bueno, hice pole position en el Jarama, el año ese que empecé a correr, pero después de las 3 primeras carreras, el que era el concesionario de Córdoba y tal, que era un señor que ya corría en rallies, digamos, bastante mayor que yo y tal y cual, pues me hizo una oferta que yo creo que ahora, pasados tantísimos años desde entonces, yo creo que tomé la decisión correcta. Bueno, la cuestión es que la oferta que me hizo fue: oye, Manolo, si dejas de correr y de alguna manera me devuelves las llaves y el coche con el que estás corriendo la Copa R5 Iniciación, yo te prometo, te hago jefe del equipo de la Red Renault de Andalucía para la iniciación, y además te dejo un R5 Copa para un rally de Andalucía. Bueno, la cuestión es que yo me lo pensé, y al final pues tomé la decisión de dejar el coche y no correr más yo, y hacerme el jefe de ese equipo. Bueno, pues tengo que decir que eso me pasó muy joven. Ahora tengo 67 años y aquello debió de pasar con 23 o por ahí, y sigo viviendo de esto. Luego, entonces, la decisión que tomé pues no debía de ser mala. ¿Dónde hubiera podido llegar yo como piloto? Bueno, era bueno en aquella época y tal, pero nunca se sabe dónde hubieras podido llegar. Estábamos muy al principio de una carrera, o sea, una copa de iniciación y demás. Para que te hagas una idea, ya Luis Pérez Sala, Manolo Gómez Blanco ya estaban en la Copa Gorda, aunque eran más jóvenes que yo. O sea que yo ya había empezado también un poco tarde, ¿no? Con 23 años en la iniciación, pues ya no eres tan joven, ¿no? La cuestión es que tomé la decisión de dejar el coche,
de hacerme jefe del equipo de la Red Renault de Andalucía, y a partir de ahí empecé profesionalmente a vivir de lo que me gustaba, o sea, a recibir un sueldo por lo que me gustaba. Lo siguiente ya fue que me contrató Carmelo Ezpeleta para el RACE, para el Real Automóvil Club de España. Les ayudé a organizar el Rally de España que se hizo en Andalucía, en Jerez y en Marbella, y después estuve también en los últimos dos grandes premios de Fórmula 1 del Jarama, el del año 80, que fue el del lío gordo de la pelea entre la FISA, que en aquella época era la Federación Internacional du Sport Automobile, y la FOCA, que era la Formula One Constructors Association. La FOCA dirigida por Bernie Ecclestone y la FISA, el presidente era Jean-Marie Balestre, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguna vez lo has oído y tal, pero en el año 80 pues hubo un follón muy gordo. Aquí en Madrid llegó el presidente de la FISA el jueves de un gran premio, hizo una rueda de prensa en el mejor hotel de Madrid en aquella época, que era el Villamagna, y dijo que no iba a haber Gran Premio de España, porque los pilotos no habían pagado una multa que la FISA les había puesto por no acudir a una reunión con el presidente de la FISA, que les obligaba a estar 40 minutos escuchándole a él y tal. Y Bernie Ecclestone en ese momento pues fue convenciendo a todos los pilotos: ¿qué os va a decir un señor tan mayor como Jean-Marie Balestre en unos momentos que estáis nerviosos antes de la salida de una carrera y tal? No vayáis, no vayáis, y no fueron. La cuestión es que esto pasa en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y no fueron. Entonces inmediatamente la FISA les puso una multa a todos y cada uno de los pilotos que no fueron a esta reunión con el presidente. El siguiente Gran Premio era el Gran Premio de Mónaco. Presidente francés, Gran Premio de Mónaco. La cuestión es que de pronto les dieron 10 días más para pagar la multa a todos los pilotos, con lo cual se saltaron el Gran Premio de Mónaco y el siguiente ya era Madrid. Y aquí en Madrid el presidente de la Federación Internacional de la FISA, Jean-Marie Balestre, pues se puso duro y dijo que nada, que si no pagaban los pilotos les quitaba la licencia, con lo cual no tenían licencia y no se podía correr el Gran Premio de España. Durante la noche del jueves, el presidente del RACE, que en paz descanse también, Fernando Falcó y Fernández de Córdoba, el marqués de Cubas, estuvo intentando negociar toda la noche con el presidente de la FISA, Jean-Marie Balestre, en la que el RACE se hacía cargo de las multas de los pilotos. Es decir, el RACE estaba dispuesto a pagar todas las multas de los pilotos. Pero, curiosamente, y en aquella época pasaba, hoy en día sería imposible que pasara, el presidente de la FISA no aceptó el dinero del RACE porque decía que él necesitaba el dinero de todos y cada uno de los pilotos, y que si el RACE no le podía asegurar o garantizar que el dinero que iba a poner el RACE era porque venía de los pilotos, que entonces no aceptaba el dinero del RACE. ¡Wow! Total, llegamos al viernes, todo eso es la noche del jueves, llegamos al viernes, y el viernes por la mañana, a las 9 de la mañana, se supone que tienen que empezar los entrenamientos libres, los unos, y no se empieza porque todavía se está negociando, y a las 10 de la mañana salen a la pista y empiezan a rodar los 6 coches que habían pagado la multa, que eran los 2 Renault, los 2 Alfa Romeo y los 2 Ferrari. ¿Y por qué pagaban la multa esas marcas? Bueno, pues si te fijas, todos los demás eran motores Ford Cosworth y escuderías inglesas que lo único que hacían era la Fórmula 1. Mientras Ferrari, Renault y Alfa Romeo tenían muchas más relaciones con el deporte del motor y la FISA que la Fórmula 1, con lo cual no se podían arriesgar a pelearse con la Federación Internacional por no participar, con lo cual ellos pagaron la multa. 10 de la mañana, como te digo, empiezan de esto, y Bernie Ecclestone llama a Carmelo Ezpeleta a su motorhome. Y como Carmelo no hablaba inglés, pues me lleva a mí, que yo tenía 23 o 24 años, que era un poco el traductor en aquel momento.
Y la cuestión es que cuando llegamos allí y tal, Bernie lo que nos dice lo primero es "what I am hearing". Al principio un poco de nervios porque yo no entendía lo que quería decir y además en su inglés y dicho a la velocidad, pues nada, Carmelo me daba codazos que es lo que está diciendo, hasta que entendimos los dos que lo que nos estaba diciendo era que qué estaba escuchando. Y lo que estaba escuchando eran los 6 coches que habían pagado la multa, que estaban entrenando y ya habían salido al circuito del Jarama. Entonces la siguiente frase es también mítica y ahí se queda, dijo: o usted para inmediatamente a estos 6 coches o yo me voy con mis otros 22. Con lo cual Carmelo y Ezpeleta y el Real Automóvil Club de España tuvo que tomar una decisión en minutos de si hacer un gran premio legal con solo 6 coches, que al final eran 7 porque había otro motorizado por Alfa Romeo y al final eran 7 o por ahí, pero bueno, hacer un gran premio con 7 coches o hacer un gran premio con 22, ilegal. Bueno, pues el RACE en aquel momento, al final tomamos la decisión, la tomó el presidente del RACE, el Marqués de Cuba, junto con Carmelo Ezpeleta, que era el director del circuito, y tomaron la decisión de hacer un gran premio ilegal con 22 coches. Hay que darse cuenta de que, claro, las entradas, estamos hablando de un viernes por la mañana, las entradas estaban ya todas vendidas, nosotros no podíamos de pronto decir que, o sea, nos pillaron en medio de una guerra entre la FISA y la FOCA, entre Balestre y Ecclestone, que esa guerra, como después tú sabrás, siguió prácticamente 1 año y medio más todavía, con grandes peleas y tal y cual, pero el Real Automóvil Club de España, organizador del Gran Premio de Fórmula 1, pues la FISA le castigó o nos castigó en los años sucesivos por habernos puesto del lado de Bernie Ecclestone y de un gran premio ilegal, ¿no? Recibimos muchísimas críticas por parte del presidente de la FIA. El presidente de la FIA era von Metternich, un alemán, y entonces ellos decían que no entendían cómo el Real Automóvil Club de España se había puesto de parte de Bernie Ecclestone y en contra de la Federación Española de Automovilismo y de la Federación Internacional de Automovilismo, ¿no? Y esa fue la historia del año 80 y todo el rollo. Para que te hagas una idea, 1 año después prácticamente se sentaron en la Place de la Concorde, donde está la sede de la Federación Internacional, en París, y firmaron lo que es el Acuerdo de la Concorde, que sigue todavía vigente, obviamente con muchos cambios en estos 40 años, pero todavía el Acuerdo de la Concorde es el que sigue vigente. Y básicamente el Acuerdo de la Concorde, por el problema que hubo en Madrid, es muy claro. Lo que hace es que diferencia el poder deportivo, sigue en la Federación Internacional del Automóvil, que son los que hacen los reglamentos, los que ponen las multas, los que hacen, digamos, la organización del campeonato, pero toda la parte comercial y demás se fue para Bernie Ecclestone, que es lo que después en su día multiplicó por 1000 y lo hizo multimillonario, como sigue siendo ahora mismo a sus 94 años, ¿no? ¿En qué proyecto estuviste involucrado justo después de lo que nos estabas comentando? Yo empecé a trabajar en el departamento de se llamaba de actividades automovilísticas del RACE. Entonces ahí creamos a partir de entonces lo que es el Campeonato de España de Rallys de Tierra. En un principio fue una idea de Antonio Zanini, de Carmelo Ezpeleta y tal, pero queríamos hacer un campeonato que fuera para recuperar a todos los Gentleman Drive, como podía ser también Juan Carlos Oñoro o el Bill Oliveras y demás, que no tenían tiempo por su profesión para dedicarle 1 semana o 10 días al campeonato de asfalto, que había que entrenar y todo eso, y que era una cosa secreta, y pues tramos de tierra y tal, ¿no? Y entonces el primer año de ese campeonato todavía seguía nuestra pelea con la Federación Española, por lo que te había contado antes de la pelea de la Fórmula 1, y entonces la Federación no consideró que fuera Campeonato de España. Entonces se llamó Campeonato de Club del Real Automóvil Club de España y tal, el primer campeonato, que fue el que ganó Ricardo Muñoz, el Rizos,
Sí, el primer campeonato lo ganó el Rizo. Pero ya te digo que no, la Federación Española al segundo año ya nos dieron categoría de Campeonato de España de rallies de tierra, ¿no? Pero el primer año no fue Campeonato de España. Entonces ese fue el primer proyecto en los que nos metíamos. Al mismo tiempo nosotros seguíamos teniendo todavía, para que te hagas una idea, en el 81 fue el último Gran Premio de Fórmula 1 del Jarama, y nosotros seguíamos haciendo el Rally de España, que aunque te dije que en el 79 y en el 80 me parece que todavía se hizo por el sur entre Marbella y Jerez de la Frontera, después pasó inmediatamente a Alicante, donde estuvimos lo menos 6 o 7 años haciendo el Rally de España en Alicante. Pero por la magnífica, por la pelea con la Federación Internacional, cada año nos dieron un coeficiente. Nosotros éramos coeficiente máximo del Campeonato de Europa, y por la pelea con la FISA, pues cada año nos quitaban un puntito de todo, ¿no? Y entonces al final pues el RACE y el Marqués de Cubas decidió dejar de hacer el Rally de España organizado por el Real Automóvil Club de España. Tiempo después nace la Jolly Club en España. Efectivamente. Bueno, ahí, yo empiezo mi relación con Roberto Angiolini y con la Jolly Club a través del Rally de España. Es decir, el año último de Marbella y de Jerez y el primer año de Alicante, ahí ya empiezo a tener una relación muy fuerte y de mucha amistad con el dueño del Jolly Club. El dueño del Jolly Club, que en paz descanse, es Roberto Angiolini. Y Roberto Angiolini había tenido muchísimas relaciones en España muchos años antes que yo, por ejemplo con la familia Sanjurjo en Vigo y demás, porque el Jolly además en aquella época pues hizo un contrato con el gobierno español, tiene narices, fíjate tú en aquella época cómo se hacían las cosas, porque tú como ciudadano español tú no podías importar, por ejemplo, un Porsche para correr en España. Entonces había unos permisos que se llamaban, me parece que eran los permisos B o lo que sea, que los daba el Ministerio de la Gobernación, y eran simplemente para importar temporalmente unos coches de carrera para competir, ¿no? Y patrocinados por Repsol. Bueno, pues ese fue el comienzo del Jolly Club en España, mucho antes de que yo empezara, ¿no? Pero dejaron de tener actividad en España, pasaron los años, tuvieron de piloto a Ruiz Jiménez, Manolo Sanjurjo también corrió con coches del Jolly, hubo bastantes pilotos, Eladio Doncel también fue piloto del Jolly Club y tal, normalmente con los Porsches, ¿no? Aunque también había los Lancia, pero ya, digamos, los Lancia eran la última época de los rallies que eran de regularidad, por llamarlo de alguna manera, y era por puntos, y ya empieza una nueva época que ya es más velocidad pura y dura y se toman los segundos, no los puntos, ¿no? Entonces ya te digo que ahí nace mi relación con Roberto Angiolini, y Roberto Angiolini pues un año, como vamos viendo que aquí en España, Lancia España tiene mucho interés en hacer unos programas aquí en España para competir en España, con Lancia en los rallies y con Alfa Romeo en los circuitos. Y entonces, bueno, pues me convence y me dice, Manolo, tenemos que montar una sociedad en España. Y yo monté la sociedad que todavía existe, que se llama Jolly Club España, Sociedad Limitada. La monté junto con Juan Petisco, íntimo amigo mío y también de Roberto Angiolini, pero vaya, yo tenía mayoría de acciones y montamos esa sociedad, y entonces a partir de ahí, pues ya te digo, el primer programita que salió, pero todavía no era con el Jolly España, era el de Salvador Serviá con el 037, y a partir de ahí ya fueron programas del Jolly Club España, ¿no? Y estos programas, pues el primero es en el que yo participo con Juan Carlos Oñoro, yo de copiloto de Juan Carlos Oñoro, y un S4 que acababan de traer nuevo y demás, porque la FIA ya había prohibido a los grupos B correr en el Campeonato del Mundo. Entonces el Campeonato de España de Rally de Tierra
muy hábilmente dejamos correr a esos coches que eran una maravilla poderlos ver aquí en España y habían dejado. Y gracias a eso vimos al S4, vimos al RS200, vimos a los Metro 6R4 y después algunos inventos muy graciosos como podían ser el SEAT bimotor de José María Serviá o el R5 Turbo culo gordo 4x4 de Guillermo Barreras. Es decir, fue un campeonato estupendo, verdaderamente, igual que en aquella época también fue el campeonato mejor que tuvimos, yo creo, de circuitos, que era el CET, ¿no? El Campeonato de España de Turismo, ¿no? Y ahí participábamos con los Alfa, primero 33, después 75, en los que Luis Pérez Sala también ganó algún campeonato para el Jolly Club España. O sea, ahí ganamos, para que te hagas una idea. Chus Puras ganó en el 90 y en el 92 el campeonato de rally de asfalto con el Lancia. En el Campeonato de España de rally de tierra, el primer año lo ganó Juan Carlos Oñoro conmigo y después 4 años seguidos lo ganó Gustavo Trelles con el S4, ¿no? Con el grupo B. Y en circuitos pues tuvimos los Alfa 75, donde tanto Luis Pérez Sala como Luis Villamil ganaron campeonatos de España con la Jolly Club. O sea que fue una temporada de todo victorias, ¿no? En aquella época en Barcelona había mucha más gente, digamos, que vivían del automovilismo, y en Madrid ese grupo de gente era muy limitado. Era los 5 empleados que estábamos en el RACE, en el Real Automóvil Club de España, más los 5 o 6 empleados que había en la Federación Española de Automovilismo, y después pues 3 preparadores más o menos. Estaba Santi Martín Cantero, que tendría unos 3 o 4 empleados, los Pello, Meicon Pello, que también tendrían pues 6 o 7 empleados. Y después ya surgió Piedrafita, pero un poquito después. Piedrafita ya sale después, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que en Madrid en el fondo no éramos más allá de 60, 80 personas que nos dedicáramos a esto, ¿no? Obviamente el grupo que formábamos, los empleados del RACE, que éramos Carmelo, Petisco, Chefo Abella, yo, Pablito Antoñanzas, que en paz descanse, y tal, pues ya estábamos muy unidos, digamos, a la familia Sainz y tal. Yo a Carlos lo conozco cuando Carmelo y yo vamos a su casa, porque Carlos jugaba la final del Campeonato de España de squash. Y dice, ¿y cómo es que se jugaba en una casa particular? Bueno, pues porque en aquella época no había ninguna pista de squash en España con cristaleras para poder retransmitir por televisión. Y entonces la única pista que había era en casa de Carlos. Y la final del Campeonato de España la jugó Carlos Sainz contra uno, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora mismo, no me viene el nombre, pero que era un profesional que jugaba profesionalmente al squash en Londres. La final la perdió Carlos en su casa, y ahí es donde, digamos, ya conocemos un poco más a Carlos, pero Carlos todavía hacía pinitos, pero todavía no se había dedicado a las carreras, estaba todavía dedicado al squash y al fútbol, porque tenía un campito de fútbol en su casa y todo eso, ¿no? Y ahí cada vez ya la relación era más fuerte. Entonces Carlos venía mucho a la sede del RACE en Madrid, en la calle José Abascal, con Juanjo Lacalle, que era su copiloto y su mentor y su manager y su todo, pues también, que era más de nuestra edad. Para que te hagas una idea, Carmelo tiene 10 años más que yo, y Carmelo y Juanjo son de la misma edad, ¿no? Así que a partir de ahí ya, digamos, íbamos a las fiestas de los Sainz, en las que Juan Carlos Oñoro, como era el novio, bueno, no, yo estaba ya casado, ya ni me acuerdo, o era el novio de Carmen Sainz, pues la cuestión es que ya ahí el grupo de Madrid pues, nos veíamos muy a menudo. ¿Cómo describirías el Lancia Delta S4? Pues lo describiría como una bestia, ¿no? Una bestia parda, ¿no? Bueno, era un coche que además encima al tener también tenía el soplador, el compresor volumétrico y tenía el turbo. Y el turbo además en aquella época los ingenieros siempre decimos que era como si fuera una rueda, pero que se le podía poner muchísimo más caballos al coche, ¿no? Yo creo que hubo un rally, me parece el del final de temporada aquí en Madrid, en el Jarama, que llegamos a salir con 600 o 650 caballos del coche, o sea que era una bestia.
Pero bueno, Carlos Sainz iba con el RS200 y también le puso 600 o 600 y pico caballos, ¿no? Es decir, que en esa época eso fue ya no con Charlín, eso fue ya con Gustavo Trelles, ¿no? El segundo año, ¿no? Pero porque Charlín nunca corrió contra su cuñado, nosotros no corrimos contra Carlos, nosotros ese año corrimos, ya te digo, pues contra el que nos estuvo, digamos, luchando por el campeonato fue Antonio Zanini con el Visa, pero bueno, también estaban Ricardo Muñoz, estaba Guillermo Barreras, estaba José María Serviá, estaba Vilo Oliveras, es decir, había pilotos de muchísimo nivel. Obviamente él de lo que se quejó muchísimo, y por eso tuvimos también el accidente en el primer tramo, es que no pudo probar el coche antes de llegar a la primera carrera, ¿no? Y es lo típico, los italianos también, con un coche de esa categoría y tal, pues querían usarlo lo menos posible. Me parece que el día anterior, no sé si le dejaron hacer 4 o 5 kilómetros, pero por un tramo, en otras palabras, era un coche muy complicado de llevar y mucho más en secreto, ¿no? Entonces yo creo que ahí efectivamente Juan Carlos tenía razón de que el Jolly tuvo que haber, digamos, preparado un poco más a Juan Carlos, porque además si te fijas ese coche venía, corríamos y se volvía a ir a Italia, con lo cual Juan Carlos nunca volvió a tener el tiempo suficiente. Juan Carlos aprendió a llevar el S4 en los rallies, pero no tuvo, digamos, un tiempo para poder aprender a llevar el coche haciendo pruebas, ¿no? Y haciendo entrenamientos. A lo largo de los años, dentro de la Jolly Club España, ¿hubo varias unidades del Delta S4? Sí, sí. De hecho, el primero que vino era un ex oficial de Lancia Martini, que le habíamos pintado de Marlboro, como te digo, que era el principal patrocinador del Campeonato de España con Juan Carlos Ñoro y conmigo. Y efectivamente el primer año sí tuvimos ese, hasta yo creo que el golpe de Ávila. En Italia, para que te hagas una idea, claro, quedaban, porque nunca se homologaron los famosos 200 coches, no sé cuántos habría, 40, 50, pero nunca se llegaron. Además, se habla bastante de que el truco que tenían los italianos es que cuando venían los inspectores de la FIA a contar los coches a Italia y tal, pues los llevaban a una de las fábricas y tal, y les enseñaban 50. Y después se iban a comer, a cenar y todo el rollo y tal, porque había otros 50 que estaban en otra fábrica, en otro sitio. Durante la noche le cambiaban hasta las placas de los chasis y todo el rollo, y les volvían a enseñar los mismos 50 coches, pero en otro sitio y tal. Y así consiguieron homologar, porque en aquella época, que yo quiero recordar, eran necesarios 200 coches fabricados para homologarlo en Grupo B. Cuando todavía falta una prueba de este Campeonato de España de rallies de tierra por disputarse, sin embargo, el título ya tiene un detentor, que no es otro que Gustavo Trelles, que lo ha conseguido precisamente en esta prueba, la disputada en Lérida, hoy mismo. ¿Qué ha pasado y cómo ha sido esta última prueba para acceder al título de campeón? Bueno, yo creo que ha sido una prueba difícil como todas, pero nuestro principal objetivo hoy era ganar el campeonato, y así es que hemos salido todo el primer bucle a cuidar mucho que todo estuviera bien. Luego hemos visto que la victoria podía estar en nuestras manos y hemos atacado, y bueno, se ha dado al final, ¿no? Sin embargo, se parecía observar en el equipo Lancia que hacía ciertas previsiones en ese primer bucle, que andaba con algunas reservas, porque los primeros 4 scratch los ha marcado Guillermo Barreras. Sí, es que prácticamente nosotros, o sea, en el caso mío siempre corro muy tranquilo el primer bucle, sin arriesgar absolutamente nada, pero tratando de que la ventaja no sea tanto. O sea, la ventaja eran 13 segundos, realmente es una ventaja muy chica para uno de los bucles. Luego la puedes descontar, es una ventaja bastante sensible de descontar en 4 pruebas, ¿no? De hecho, en la primera prueba del segundo bucle hemos descontado 7, pero de todas formas ha estado todo bien dentro de las provisiones, y si se daba que teníamos que llegar segundo porque había que arriesgar mucho para ganar, no lo íbamos a hacer. O sea, nuestra misión objetivo era ganar el campeonato acá, ¿no?
contaste en varias ocasiones con Trelles. Sí, efectivamente. Bueno, ahí el único tema que hay es que yo seguía siendo el dueño del Jolly Club, de la escudería, Jolly Club España, y bueno, pues hubo, yo qué sé, 3 o 4 carreras que me subí con Gustavo. Me dio mucho placer también subirme con Gustavo, era una conducción, como te he dicho, completamente diferente a la de Charlín, y yo no hablo ni mejor ni peor, quizás más adaptada a la tierra en la de Gustavo que en la de Juan Carlos, pero en cualquier caso los dos ganaron el campeonato de España. Gustavo más años porque siguió más años corriendo con nosotros. Y ahí, que también viene al hilo con las preguntas que me has hecho justo antes, ahí ya fueron cambiando los coches, para que te hagas una idea. ¿Por qué? Porque en aquella época todavía había un negociazo enorme con los S4 pata negra, unos se vendían por colección, otros se quitaban las piezas y no sé qué, y entonces Gustavo ha llegado a correr con S4 de Alessandrini, era ese que tenía el alerón súper enorme en la parte de atrás. Entonces por eso te digo, es decir, que ya en los siguientes años, el primer año no, era un solo coche ex oficial Lancia Martini, se llamaban pata negra, y después ya los siguientes años de Gustavo, pues sí, tuvo patas negras, tuvo Alessandrini, pero vaya, de otras escuderías, por llamarlo de alguna manera. Aquí en España pasaron por el equipo personas como Salvador Serviá o Chus Puras. Sí, señor. Efectivamente, de pilotos, yo tengo que decirte que hemos tenido a pilotos de muchísimo nivel, tanto en circuitos, como eran Luis Pérez Sala, Luis Villamil, Adrián Campos, es decir, verdaderamente hemos tenido en circuitos un nivelazo muy alto, y en rallies, bueno, pues teníamos al segundo piloto mejor que había en España en aquella época, que era Jesús Puras, que nos ganó 2 campeonatos, en el 90 y en el 92. En tierra, pues tuvimos a Juan Carlos Oñoro y después a Gustavo Trelles, y después tuvimos a Pedro Diego, también en alguna temporada, en fin, que verdaderamente hemos tenido pues a lo mejor a la crème de los pilotos españoles de aquella época, tanto de circuitos como de rallies, ¿no? Bueno, ponemos punto y final a esta parte 1 junto a Manolo Ortiz Tallo. Para la próxima semana vamos a comenzar la entrevista con cómo se traían estos coches, estos Lancia, si se alquilaban en Italia, cómo era Cesare Fiorio, cómo era la Jolly Club en Italia. En fin, esto va a ser un poquito de lo que vamos a estar hablando en la parte 2, que se publica el próximo viernes.